William Poveda. La mayoría más o menos conoce el procedimiento. La idea es que nos presente el trabajo en más o menos como 30-35 minutos, y luego vienen las preguntas y luego también las preguntas por parte de ustedes. Bueno, vamos a iniciar, ¿no? Gracias. Bueno, les vengo a platicar un poquito de lo que fue mi investigación, resolución de problemas matemáticos y uso de tecnologías digitales en un curso masivo en línea. Inicio con esta frase: las tecnologías digitales generan una gran variedad de escenarios de aprendizaje, están modificando todo y potencian a la vez nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje. Uno de los nuevos ambientes de aprendizaje muy recientes, 2013 para acá, son los MOOCs. Un MOOC significa que es un curso masivo, abierto y en línea, por sus siglas en inglés. Hay que tener cuidado un poquito cuando definimos estas partes para poder entenderlos bien. Son cursos diseñados por expertos de universidades. No cualquier persona puede desarrollar un curso y ponerlo en una plataforma. Existen plataformas digitales especializadas en este tipo de ambientes de aprendizaje. Masivo significa que cualquier persona puede inscribirse a ese curso, sin importar su lugar geográfico donde se encuentre, sin importar su nivel académico, su edad, nada. Abierto a cualquier tipo de persona, 100% en línea, y una cosa muy importante es que no existe un tutor. No existe la figura de un tutor que le vaya dando seguimiento a las ideas de cada uno de los integrantes. Entonces, bajo esas ideas, en lo que es nuestra área, resolución de problemas y uso de tecnologías digitales, nos planteamos el desafío. Bueno, queremos construir uno de estos cursos y nos interesa mucho lo que es el diseño. ¿Cómo diseñar actividades matemáticas basadas en la solución de problemas y uso de tecnologías digitales para este tipo de cursos? Que, repito, 100% en línea, uno no tiene la posibilidad de estar observando el trabajo personal de cada uno de los integrantes, etc. Y el desafío también de ponerlo en una sola plataforma. En esa plataforma, la idea que nosotros fuimos siempre es que el participante no tuviera que salir para nada de esa plataforma. Ingresa en su computadora, tableta, celular, y desde ahí puede hacer todas las actividades. No tiene que estar cambiando entre ventanas, saliéndose, etc. Y otra cosa que nos preguntamos, importante, es sobre la implementación. ¿Qué sucede cuando nosotros ya ponemos en línea el curso para que los participantes desarrollen todas las actividades? ¿Qué dinámicas van surgiendo? ¿Cómo, si uno no tiene control de todos los participantes, pues cómo tener un poco de control de eso? ¿Cómo tomar datos? Así nacen las dos preguntas de investigación. La primera, entonces, es cómo diseñar un ambiente de resolución de problemas y uso coordinado de tecnologías digitales en un escenario de aprendizaje MOOC que ofrezca a los participantes diversas oportunidades para involucrarse en actividades del quehacer matemático. Y la otra, también muy ligada entonces con la primera, es cómo implementar ese ambiente de aprendizaje para que los participantes tengan la opción de involucrarse en explorar diferentes representaciones de un problema, formular conjeturas, presentar diversos tipos de argumentos y sobre todo que formulen preguntas hacia el desarrollo de su aprendizaje. En cuanto al marco conceptual, tomamos dos marcos importantes para el desarrollo del estudio, de la investigación. El primero es el modelo de diseño propuesto por Churchill y otros en el 2015. La idea principal es, si nosotros tenemos la plataforma digital, debemos montarlo todo aquí. Que el participante tenga siempre, si está en la plataforma, puede accesar todo aquí. Estos autores dicen que se deben incluir recursos. Esos recursos tienen que estar en función de lo que son las actividades, que en este caso va a ser resolución de problemas y uso de tecnologías digitales. La idea no es incluir un PDF y hacer una pregunta puntual, sino más bien que las actividades utilicen estas partes para ir
desarrollando ciertas habilidades en los participantes y que puedan, por lo tanto, desarrollar su aprendizaje. En cuanto al soporte, estos autores son muy enfáticos que dicen que como queremos que sea en línea, el participante debe tener la posibilidad en cualquier momento de tener información a mano. Entonces, por eso es que nosotros estamos utilizando y pensamos en implementar ciertos medios de comunicación entre los participantes, Wikipedia, Khan Academy, para que ellos puedan fácilmente accesar conceptos o teoremas matemáticos. Y finalmente, evaluación. Ellos enfatizan que la evaluación debe ser formativa. Tienen que tener la oportunidad de dar a conocer sus ideas, obtener retroalimentación y en ese proceso poder avanzar en su aprendizaje. Por eso es que se llama RACI: recursos, actividades, support y evaluación. En cuanto a resolución de problemas y uso de tecnologías digitales, que son las actividades, pues el marco lo que propone es que cuando un estudiante utiliza un sistema de geometría dinámica, van surgiendo estrategias que van conduciendo a el desarrollo de nuevas habilidades o habilidades para encontrar diversas soluciones a problemas. En este caso, nosotros nos enfocamos básicamente en el movimiento de los objetos. Cuando uno mueve objetos, se pueden observar medidas, se puede observar trayectorias de ciertos objetos, lugares geométricos, y empezar a elaborar, a formular preguntas que nos vayan conduciendo a la solución del problema. Y podemos ver cómo se relacionan, qué tipos de patrones hay, y formular conjeturas de ciertas soluciones del problema. Y finalmente, toda conjetura que nosotros podamos observar basada en el movimiento, la medición, lugares geométricos que nos proporcionan las ventajas del sistema de geometría dinámica, entonces utilizar argumentos formales para justificar tales conjeturas. Bueno, teniendo eso en mente lo que nos dice la teoría, ahora el asunto era cómo vamos a diseñar, cómo vamos a implementar. Entonces, para ello diseñamos un estudio piloto. Este estudio piloto tuvo varias fases. La primera fase fue conocer la plataforma. Si no me equivoco, en el 2016 asistí a un taller que dio la plataforma México X, parte de la Secretaría de Educación Pública de México, donde pues nos daban unos talleres de cómo utilizar la plataforma. Nosotros teníamos la inquietud de qué podíamos incluir, qué nos permitía la plataforma o qué no nos permitía para poder construir todas las actividades allí. Bueno, pues ahí conocimos parte de lo que se podía hacer. Luego con el tiempo fuimos descubriendo más cosas. Otra cosa que también planteamos en el estudio, desde el estudio piloto, fue los problemas matemáticos simples, con conocimientos básicos: un triángulo, un cuadrado, problemas no complejos, por llamarlo de esa forma, que pensando en lo que son el tipo de participantes, necesitamos tenerlos bastante simples y empezar a armar discusiones alrededor de esos problemas. Pues también nos enfrentamos a la evaluación. Pues México X, la plataforma, nos pedía ciertos requisitos. Tienes que ponerle un numerito a cada uno de los participantes, porque con base en eso es que les vamos a dar una constancia que muchos ocupan, otros no, y con base en eso también pues ellos tienen el método de evaluación de su plataforma. Entonces pues allí empezamos a incluir algunos tipos de preguntas que más adelante les voy a comentar. Y pues nos interesaba mucho en este proceso de resolución de problemas la comunicación de las ideas. Entonces aquí pudimos observar parte de las herramientas que nos permitía trabajar la comunicación de ideas en el foro.
Y bueno, una vez que con estas ideas construimos un curso, se implementó y básicamente la plataforma, el participante la pudo ver de esa manera. Nosotros tuvimos la oportunidad en la plataforma de poner claro los 3 momentos que nos interesaban. El movimiento, que es este. La conjetura, estando dando clic aquí, podemos acceder a la parte de la conjetura, y dando clic aquí podemos ver otra pestañita donde dice justificación. El diseño de la actividad incluía una guía de trabajo. Nosotros les dábamos el modelo dinámico, los participantes no tenían que construir. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros queríamos ver lo que sucedía aquí con la resolución de problemas. No nos interesaba tanto que el participante construyera, eso era parte ya después de otro objetivo. Dado ese modelo dinámico, entonces viene una serie de actividades. Les hacíamos preguntas a los participantes y básicamente los participantes tenían que compartir sus ideas a través del foro de discusión. Ajá. Y cuando implementamos el estudio piloto, año 2016, se inscribieron 2.491 personas, fueron parte de ese curso. ¿Qué fue lo que nos permitió este estudio piloto? Observar elementos relacionados con el tiempo de las actividades, el nivel de complejidad de las tareas matemáticas, el trabajo de los participantes, las dinámicas de cómo ellos iban participando en todo ese proceso, y definir algunas tareas del equipo de diseño, el equipo que diseñó el curso. Una vez que lo implementamos, con una duración de 7 semanas, 5 actividades, entonces nos dimos a la tarea de analizar los resultados. Eso, en conjunto con las observaciones que se hicieron en el examen predoctoral, donde se expuso los resultados de este estudio piloto, hace que se realicen ciertos ajustes en términos de lo que les hablé para ya implementar el curso de resolución de problemas y uso de tecnologías digitales. Igual conservamos las características del piloto: 7 semanas, 5 problemas, el cual es parte del análisis de ¿cuántos participantes hubo en ya el curso que se va a analizar en esta investigación? 2.661 participantes, y podemos observar cómo está distribuido su grado académico. Tuvimos inclusive, pese a que pedimos nosotros ciertos requisitos, básicamente lo que pedimos es que estuvieran cursando bachillerato o ya tuvieran aprobado bachillerato para llegar al curso. Se inscribieron personas de primaria, se inscribieron personas de secundaria, aquí están metidos secundaria y bachillerato. 1.120 licenciados, 359 maestros, inclusive tuvimos 41 doctores. ¿Cuál era el trabajo principal de los participantes y por qué a nosotros nos interesaba el uso del foro? Bueno, aquí ellos tenían, dada la actividad, como les dije anteriormente, ir plasmando sus ideas, compartiendo sus ideas en el foro. Cuando una actividad presentaba sus preguntas, entonces los participantes tenían que dar sus comentarios en el foro. Al principio, bueno, durante todo el curso hubo teniendo a cientos de participaciones, de comentarios en el foro, y con diversas ideas. Por ejemplo, todas las ideas, todos los globitos que están en azul representan las ideas que son similares o bien iguales. Bueno, lógicamente, pues habían ideas no relevantes, saludos, cuestiones así. Entonces, todas esas se descartaron y se procedió a clasificar cada una de esas ideas. Con base en eso, del conjunto de estas ideas, se tomó un representante de cada una de ellas. Y lo que se hizo a continuación fue que en el foro
ese representante de ese conjunto de ideas se puso al principio de todos los comentarios. Se fijó en términos de la plataforma, al principio el foro nos permitía eso. Entonces, nosotros lo fijamos. Y desde el estudio piloto notamos que cuando un comentario era fijado, era el foco de atención para todos los participantes que iban entrando. A tal punto, por ejemplo, que cuando nosotros fijamos este comentario, hubo 98 personas que proporcionaron sus ideas alrededor de ese tema. O sea, se iba como condensando. Si no, notamos que si el comentario no está fijado, prácticamente se perdía en ese marco. Esto es importante porque esta idea que fue fijada, los participantes que proporcionan sus ideas, es lo que produce un diálogo entre los participantes. Y eso es lo que nosotros vamos a tomar como unidad de análisis en la investigación. O sea, vamos a analizar qué fue lo que sucedió en cada uno de esos diálogos. A lo largo del curso fueron fijados 118 comentarios. En la actividad 1 a 5 hay un par de cuestionarios también. Ahí fueron fijados esos comentarios, que a la vez cada uno de estos 118 va generando un diálogo. Entonces, en total se analizaron 118 diálogos. Ok, otra estrategia que se implementó durante el desarrollo de las actividades era, como no podíamos dar un seguimiento puntual a cada uno de los participantes por razones obvias, necesitamos como tener y dar un seguimiento a esos diálogos. Entonces, lo que se ideó fue lo siguiente. Las tareas del equipo de diseño durante el desarrollo de las actividades. Lo primero, como les dije, fue la clasificación y tomar representantes de cada una de esas ideas, o sea, una jerarquización de comentarios, y eso es lo que va a generar el diálogo. ¿Qué va a contener el diálogo en un principio? Respuestas a las preguntas que planteaban las actividades. Puede ser que alguien tenía una duda, entonces cuando había una duda se marcaba para que otros, con el objetivo de que otros respondieran. Posiblemente hubo ideas matemáticas erróneas o ideas matemáticas incompletas, entonces también se fijaron. Durante el tiempo en que la actividad estaba en línea, se dio un seguimiento a las ideas por parte del equipo de diseño. Cuando se detectaba una duda o idea matemática errónea o incompleta, entonces el equipo de diseño formulaba preguntas para orientar la discusión. Nunca, ante una duda, respondimos en forma directa. Si alguien preguntaba algo, simplemente planteamos una pregunta, fijamos el comentario para que otros pudieran responder. Así se enriquecía la discusión en ese diálogo. Y bueno, un tercer momento, una tercera tarea del equipo de diseño es que cuando ya notamos que todas las ideas estaban resueltas, correctas y completas, entonces queríamos como seguir la discusión, que ellos mismos siguieran la discusión. Entonces se formularon preguntas para fomentar la búsqueda de otros argumentos. Preguntábamos, por ejemplo, ya resolvimos el problema utilizando esto. ¿Qué otros argumentos podemos dar para poder justificar? Si tenemos un cuadrado, ¿qué pasaría si es un rectángulo? Ahora, entonces empezaba toda una nueva discusión. Entonces así se iban extendiendo cada uno de los problemas. Ok, en cuanto a los resultados. Como les digo, hubo 118 diálogos que fueron analizados a través de todo el curso. Y voy a hacer yo le voy a llamar un super resumen de algunas actividades porque realmente es mucho lo que se tiene que hablar acá. El análisis se hizo basado en el diseño de las actividades, es decir, qué sucedió en el movimiento, qué sucedió en la etapa de cuando se tenía que formular una conjetura y qué pasó cuando se tenía que dar argumentos formales para establecer la validez de la conjetura.
La primera actividad. La primera actividad del curso consistió en un problema realmente simple. Vamos a tomar un cuadrado. Nosotros le damos el modelo dinámico. Tenemos un cuadrado, si movemos el punto A o B, el cuadrado lógicamente va a cambiar sus dimensiones. Les dimos un punto móvil sobre este lado, un punto móvil sobre este otro lado, y la tarea era algo muy simple también: dividir el cuadrado en dos figuras, tal que su área sea igual. Muevo el punto P, muevo el punto Q, inclusive muevo el punto A o B, y establezca una conjetura que dé cuenta de esa solución, es decir, cuando las figuras van a tener área igual. Bueno, aquí pues era el primer problema del curso. Nos encontramos que en los diálogos la evidencia indicó que se trazó la diagonal y se obtienen dos triángulos pues de área igual, ¿no? Esta diagonal y esta diagonal. Y también en los diálogos apareció la idea de la mediatriz de este lado, o bien de este lado, o este otro lado. Aquí la ventaja que tuvimos es que los participantes podían compartir imágenes. Entonces eso como que hizo más fácil la tarea. Se me olvidó decirlo, pero en el estudio piloto no podían compartir imágenes. La plataforma no lo permitía. Cuando llegamos a este otro curso, entonces aquí sí se podían subir esas imágenes, entonces subían sus figuras y fue mucho más rica la discusión. Ninguno observó el caso general de esta solución. Nosotros íbamos tras el objetivo. Bueno, eso pasó en movimiento. El objetivo del diseño era luego centrar la atención de los participantes en el centro del cuadrado. ¿Por qué? Porque si esa recta pasa por el centro del cuadrado, al trazarla, pues se van a formar dos figuras de área igual. Nuevamente aquí los participantes, como ya movieron el punto P, ya este punto estaba en función de este otro, pues cuando yo muevo P, automáticamente se va a mover Q. Y empezaron ya a aparecer nuevas ideas. La idea que apareció fue, nuevamente, pues si P es igual a C, entonces Q va a ser igual a A, tengo una diagonal, voy a tener la solución. Pero ya aquí, al observar la medida que se les daba, entonces los participantes en los diálogos mencionaron que pues si la recta pasa por el centro, vamos a tener ya la solución. Ok, ahí le formularon su primera conjetura. ¿Qué pasó en la justificación? Entonces, la justificación del diseño de la actividad planteó la pregunta: bueno, ya tenemos la conjetura, ahora, ¿cómo la puedo justificar utilizando relaciones, argumentos matemáticos? Lo que se hizo en los diálogos, apareció la idea de trazar las diagonales, y con base en las propiedades de las diagonales del cuadrado, pues establecer la congruencia de triángulos y ya tener, digamos, la solución geométrica. Y hubo otra idea aquí, cuando se notó que ya estaba esa justificación en los diálogos, se presentó la pregunta, el equipo de diseño presentó la pregunta: bueno, ya lo tenemos resuelto de esta manera, ¿se podrá utilizar otro tipo de argumentos para justificarlo? Entonces, en los diálogos apareció la idea de trazar esta mediatriz al segmento AB, que a la vez es la mediatriz del segmento DC. Entonces se habló nuevamente, se retomaron las ideas anteriores, se demostró la congruencia de triángulos y se estableció, por lo tanto, la congruencia de esos dos cuadriláteros, teniendo áreas iguales. Esa fue la primera solución, lo que pasó, la evidencia que tenemos en los diálogos de este conjunto masivo de personas. Pero la actividad presentó otra solución. Otra vez les dijimos, bueno, ya tenemos una solución, existirá otra solución. Entonces la otra solución consistió en poner un punto móvil en el interior del cuadrado. Cuando se les preguntó, mueva el punto P, establezca una conjetura de cuándo se van a obtener áreas iguales, aquí pues hubo cierta evolución, pero todavía no hubo una solución general.
En los diálogos apareció la idea de que si P está en la diagonal del cuadrado, entonces voy a tener que estas dos áreas sumadas es la mitad del cuadrado, igual con la morada. Sin embargo, cuando llegamos a la parte de la conjetura, la actividad incluyó esta suma. Les dijimos, bueno, el área de este triángulo más el área de este triángulo es 50, y esto también. Entonces ellos, al mover el punto P, observaron que sin importar la posición del punto P dentro del cuadrado, vamos a tener invariante esta parte. Entonces aquí la parte de la medición fue fundamental para que ellos establecieran una conjetura en los diálogos. En la parte de las conclusiones, perdón, de la justificación, en los diálogos aparecieron diversas ideas para poderlo justificar utilizando argumentos geométricos. Uno fue trazar la recta perpendicular que pasa al lado de C, que pasa por P, igual a esta otra recta perpendicular. Utilizar congruencia de triángulos y prácticamente ya tengo la solución, ¿no? Y aquí nuevamente, cuando se notó que ya estaba una justificación de esa conjetura, se les preguntó, bueno, ¿se podrá habrá otro tipo de solución? ¿Se podrá extender el problema? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ya no es cuadrado, si es rectángulo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué otras cosas podemos notar? Entonces aparecieron ideas interesantes en los foros. Y aquí un participante comunicó una idea importante que tiene que ver con eso, por eso lo llamo invariante. Él dijo, yo noto que si sumo esta altura de este triángulo sobre esta base, y si sumo esta otra altura, siempre es invariante su valor. Y además el valor es el lado del cuadrado. Entonces con eso ya puedo decir, bueno, entonces tengo que la suma de este triángulo más este otro triángulo, el área de los dos triángulos, pues tiene que ser igual a la mitad del cuadrado. Otros lo justificaron, en los diálogos apareció la idea de justificarlo por medios algebraicos, tomando aquí variables, factorizando, etc. Y pues esa idea fue importante, y tanto fue así que en los diálogos se observó que se le dio mucho seguimiento a eso. La tercera solución que se presentó era basada en la anterior. Entonces ahora lo que hicimos es, siempre con el punto P interior del cuadrado, trazamos este cuadrilátero. Bueno, nuevamente la figura que de este cuadrilátero, el área de ese cuadrilátero va a ser la mitad del área del cuadrado. Los participantes, en los diálogos los participantes rápidamente llegaron a decir, si utilizamos la idea de los diálogos anteriores, esa idea invariante, entonces yo noto que esta altura más esta altura es la mitad, es el lado del cuadrado, entonces ya voy a tener una solución. Por lo tanto, ya se vio que están utilizando aquí ideas, están dando seguimiento a sus ideas y las están utilizando para establecer nuevas soluciones y justificaciones en nuevos problemas. Y nuevamente, como para cerrar la actividad, 3 soluciones diferentes, planteamos una nueva pregunta. Bueno, lo tenemos solucionado de 3 formas diferentes. ¿Se podrá una cuarta solución? Entonces, aquí apareció en los diálogos una idea interesante. Esta es la construcción que hizo un participante, lo compartió en el diálogo y se le dio seguimiento por parte de otros participantes. Dado el cuadrado, coloco un punto móvil sobre este lado. Trazo una perpendicular a BC que pase por él. Este punto es móvil. Coloco un punto F sobre esta recta, coloco un punto G sobre esta recta y trazo estos dos triángulos y también formo esta otra figura. Entonces aquí al principio
y los participantes pues cuestionaron un poco la solución de eso y dijeron, bueno, si F es igual a G, pues prácticamente voy a tener la solución número 2, por lo tanto es un caso particular. Luego utilizaron la idea de invariante para decir, bueno, esta altura más esta altura va a ser invariante, entonces por lo tanto ya voy a tener la solución, igual utilizando esa idea o métodos algebraicos para poder hacerlo. Entonces aquí es importante ese seguimiento, ese monitoreo que dieron los participantes en sus ideas, que les permitió ir construyendo en los diálogos de forma colaborativa nuevas soluciones. Eso fue parte de lo que sucedió en la actividad número 1. Otra actividad, que fue la número 3, se relacionó con darles un modelo dinámico representando un segmento AB y un punto, el punto medio de ese segmento y su recta perpendicular. Colocamos un punto sobre esa perpendicular, les dimos estas medidas para que ellos movieran el punto C y les preguntamos, ¿qué tipo de triángulo es ese? Entonces ellos llegaron a la conclusión, basados en la observación de las medidas, que el triángulo o la familia de triángulos que se genera al mover el punto C siempre va a ser un triángulo isósceles. Ya aquí hubo cierta evolución. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a cuestionar cosas que antes no lo hacían. Por ejemplo, en las primeras actividades, si uno no les decía, si el diseño de la actividad no les incluía, justifíquenlo, ellos se quedaron aquí. Pero aquí, entonces, aparecieron otro tipo de ideas. En los diálogos apareció la idea, bueno, ¿qué pasa si C es igual a M? ¿Sí? Es un caso particular, no voy a tener una solución. No existe un triángulo, por decirlo así. Y se preguntaron también cómo se justifica realmente que esa familia de triángulos es isósceles. Entonces, bueno, en la justificación se utilizó la teoría de triángulos semejantes, de triángulos congruentes, para poderlo justificar. En los diálogos aparecieron preguntas tales como, bueno, se puede justificar de otra manera, cosas que el equipo de diseño venía haciendo anteriormente. Ya un grupo de participantes asumió ese rol de empezar a formular ese tipo de preguntas. Y cuando apareció, bueno, esta pregunta generó una idea errónea, pero cuando aparecía una idea errónea, los mismos participantes se encargaban de proporcionar retroalimentación, de proporcionar ayuda. Entonces les iban diciendo, bueno, no puedes utilizar tal criterio porque precisamente estás utilizando parte de las hipótesis para poder concluir lo que quieres. Entonces así es como iba transitando todo esto. Parte también de la actividad era la construcción de un triángulo equilátero. Entonces les preguntamos a los participantes, bueno, ya tenemos que este triángulo siempre es isósceles. ¿Existirá alguna posición del punto C sobre esa recta para que el triángulo sea isósceles? Entonces ellos llegaron a la conclusión, en los diálogos se llegó a la conclusión de que se puede aproximar esa solución en el sistema de geometría dinámica que queda. Pero se preguntaron también, bueno, ¿cómo es que se puede determinar esa posición sin depender de la precisión de esa herramienta? Me explico, cuando ustedes mueven este punto, posiblemente lleguen a que estos lados sean iguales, pero estos ángulos van a ser como 60.01, etc., no 60 grados exactos. Entonces a eso se referían con que se podía aproximar. En la conjetura pues apareció la idea de la construcción de la circunferencia con centro en B y radio AB, y cuando C coincide con E o C coincide con F, pues voy a tener la solución. ¿Cómo se justificó? Bueno, basados en la construcción, y se utilizaron las ideas anteriores de los diálogos también. Eso fue, pues a grandes rasgos, lo que sucedió allí, en esas actividades. Y bueno, con estos resultados que les he mencionado, con respecto, haciendo un resumen del diseño de las actividades, nuestro objetivo siempre era que los participantes se involucraran en ese quehacer matemático, mover, explorar,
conjeturar, justificar, plantear preguntas, comunicar resultados, ideas, etc. Todo lo queríamos plasmar en la plataforma digital. Entonces, al utilizar GeoGebra, en los diálogos se observó que se identificó información relevante. Hay cierto elemento que es relevante para poder solucionar el problema. Se exploraron diferentes representaciones del problema, se buscaron patrones o invariantes entre las propiedades de los atributos de los objetos también. Las fuentes de información como Wikipedia, Khan Academy fueron rápidamente adoptadas por los participantes. ¿Para qué lo hicieron? Allí consultaron conceptos matemáticos y se estudiaron relaciones matemáticas, teoría básica. Y el foro fue parte esencial porque se compartieron ideas, se plantearon dudas, se dio o se recibió retroalimentación en los diálogos de las ideas planteadas. Aparte, se presentaron argumentos y otros métodos de solución. Durante el desarrollo de las actividades, el papel que jugó la jerarquización de los comentarios fue esencial. La jerarquización de los comentarios en el foro por parte del equipo de diseño generó esas oportunidades para enfocar la atención de los participantes y poder discutir los episodios de la resolución de problemas. También esta otra parte jugó un papel muy importante. En los diálogos sobresalió un grupo de participantes que asumió siempre el rol de estarle dando ayuda a otros. Cuando alguien planteaba una idea en el diálogo, entonces había un conjunto de participantes que les daba esta retroalimentación. ¿Qué nos permitió eso? Pues desprendernos un poco de la figura del tutor, del profesor, de generar una independencia entre los participantes. 3. El planteamiento de preguntas se dio de forma gradual. Cuando el equipo de diseño empezó a plantear preguntas en las primeras actividades, cómo justificar, se puede modificar esto para obtener lo otro, qué sé yo, ellos luego asumieron ese papel. Entonces ese planteamiento de preguntas se dio de manera gradual en los diálogos, permitiendo encontrar en forma colaborativa otros medios de solución y además proponer nuevos problemas. Un cuarto elemento que resulta también muy importante es el seguimiento de los comentarios que dieron los participantes en los diálogos. Esto promovió